Gracias, Señor. Todo es de ti, por ti, para ti, en ti. Todo, Señor. No podemos hacer nada sin ti. Tú eres nuestro gran Dios, el que lucha por nosotros, el que nos ayuda, el que nos consola, el que nos fortalece por medio de tu palabra, Señor. Pedimos ahora que nos fortalezas con tu palabra para que podamos nosotros ser fuertes en ti, en tu poder, para poder darte gloria todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Buenas tardes todos. Estamos en Santiago 2. Esta noche cubriremos versículos 21 a 24. 21 a 24. Vamos a leer nuestro texto para hoy. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Leemos versículo 1 otra vez. Santiago 2, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? En el sermón pasado habíamos hablado de que una confesión que hace falta obras no es la salvación. Esa persona no tiene la salvación. Y ahora vamos a entrar y vamos a ver lo que es o cómo es alguien que sí tiene la salvación. Y nuestro ejemplo, nuestro modelo es nadie más que Abraham, el padre de la fe. Aquí es hablando de la fe verdadero y lo que se involucra. Todo empieza con él, pero no todo termina con él. Eso termina con Jesucristo, como vamos a mirar. Él es nuestro ejemplo porque su fe le llevó a las obras. Ahora, miramos esa parte que dice, justificado por las obras. Justificado por las obras. Esa palabra en el griego hay dos términos. El primero es la justificación, que justifica a alguien para la salvación. Y eso solamente Jesucristo puede hacer. Y no estamos hablando de esta palabra aquí, estamos hablando de otra palabra. Eso es la evidencia de ser justo, la evidencia de ser vindicado, o sea, del hecho de que uno es inocente en el respeto de que, por ejemplo, nosotros declaramos la fe, decimos yo soy salvo, yo soy cristiano. Es como si alguien estuviera a un lado diciendo no lo creo. A ver, entonces ellos te vean haciendo obras debido a tu fe, entonces tú ya estás vindicado, porque se miró tus obras. Eso es esta palabra ahí, cuando dice, no fue justificado por las obras. Entonces, hay que cuidar aquí porque no estamos diciendo que Abraham es justo, que él mismo se hizo justo, porque eso es imposible. Miramos varias veces en la vida de Abraham cuando él pecó, él falló. Entonces él no fue un hombre perfecto, él no puede hacerlo. Nuestra fe no está en él. Aún le decimos a él el padre de la fe. Entonces vamos a mirar algo parecido a eso en Romanos 3. En Romanos 3 vamos a mirar esta palabra, vindicado. Romanos 3.
Versículo 4, Romanos 3, 4. Dice, de ningún modo, antes bien, sea hallado Dios, verás, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. No sé si en el tuyo, el mío, la palabra tus palabras tiene una mayúscula, ST, y eso representa a Jesucristo. Aquí está hablando de Jesucristo, Pablo, y está diciendo que Jesús fue justificado por sus palabras, por lo que Él hizo, por sus obras, lo terminó, lo hizo. Entonces todo el mundo lo vio, todo el mundo vio que vivió una vida perfecta, que obedeció a Dios, honró a su Padre, cumplió, fue resucitado, está a la diestra de Dios. Entonces todos miraron esas obras, entonces fue justificado. Y ahora nosotros también, como vamos a mirar las obras de Abraham, por lo que él hizo, fue justificado Abraham. Sus obras de Abraham fueron visibles, podríamos mirarlos. Y igual en día nosotros, si nosotros vamos a decir que tenemos fe, también tenemos que tener obras igual que Abraham tenía para poder ser llamado un hijo de Abraham. Porque un hijo es parecido a su padre. Y si no parecemos a nuestro padre Abraham, y si no parecemos a Jesucristo, ni imitamos a Pablo, ni imitamos a Jesucristo, y no hay obras, entonces no somos salvos, porque no parecemos nada a nuestro padre. Ahí dice, Abraham nuestro padre. Ahora, ¿por qué Abraham lo llaman nuestro padre? Ahora, obviamente no es nuestro padre hablando de la raza o nuestro linaje, podemos decir espiritual, o nuestro ejemplo, pero ves esos términos, padre de Abraham, lo ves en Lucas, Josué, Isaías, Juan, Hechos, y también aún lo ves en la historia que hemos leído varias veces en capítulo 2 de Santiago, el hombre rico y Lázaro. Acuérdate que el hombre rico se fue al infierno y él dice, Padre Abraham. Así es como él habla a Abraham, Padre Abraham. Entonces ahora sí ya quiere ser religioso. Se creía él un hijo de Dios, que diga un hijo de Abraham, pero acuérdate que él no tenía obras. Ahí estaba el pobre a la entrada de la ciudad, el hombre rico lo pasaba diario y no le dio nada. Pero Romanos 4, 11 y 12, vamos a mirar esta palabra, Abraham, nuestro padre. Vamos a mirar en qué manera es nuestro padre Abraham. Romanos 4, 11 y 12. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen, sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta de ellos. Versículo 12. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Ahí no dice que fue padre de los judíos ni padre de los gentiles, ahí dice que fue padre de todos, padre de todos. Pero no solamente todos, él dice todos los que siguen los pasos de la fe que tenía. Entonces, si siguen sus pasos, hace lo que él hizo, imitamos a él, es básicamente lo que está diciendo. Entonces, la salvación no es para todos, como algunos creen en Juan 3:16.
Aquí dice, para todos los que siguen en su paso, y si estuviéramos en otro estudio, podríamos exponer aquí, como Jesús dijo en muchos lugares, los que me oigan, los que hacen lo que yo hago son mis hijos. Y eso es una promesa para nosotros, para nuestra obediencia sería recompensado. Gálatas 3, versículos 6 a 9. Gálatas 3, 6 a 9. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Abraham el creyente, aunque él vivió como 1900 años que vino antes que vino Jesucristo, aquí lo llaman un creyente porque él miraba hacia el futuro. Su fe estaba creyendo en que iba a venir el Mesías. Si nosotros vamos a ser como Abraham, si vamos a usar a él como nuestro ejemplo, tenemos que ver sus obras. No solamente podemos escuchar y leer versículos como en Hebreos, mirando que él fue nuestro padre de fe, fue justificado, pero hay que mirar sus obras para ver que él completa, para que él se cumple lo que es necesario. Eso es lo que vamos a hacer. Santiago 2:21 está, y Santiago 2:21 es como que el 22 está en medio, entonces voy a leer 21 con el 23 para que ustedes vean que tiene más fluye así. Dice, no fue justificado por las obras, Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. 23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dice que fue justificado por obras, pero ¿dónde está su fe? Y aquí ese es algunas personas lo han llamado un conflicto en la Biblia, diciendo que aquí está, Él es justificado por las obras, entonces yo puedo hacer obras y irme al cielo. Vamos a ver al fin que eso es imposible. Necesitamos saber nosotros dónde está su fe y cómo sucedió su fe. Y si nosotros queremos tener fe como Abraham, nosotros no podemos simplemente decretar y declarar y decir, fe, yo tengo fe, mira lo que yo he hecho. No podemos hacer esto, porque en el primero no funciona, no es bíblico, y en el segundo, eso no se trata de la fe. La fe no viene por de grados o niveles, no es esto. ¿Tienes fe o no tienes fe? Simplemente hay estas dos cosas. Entonces, yo sé que alguien dirá, well, ¿qué tal cuando dice hombre de poco fe o hombre de mucha fe? Porque eso está en la Biblia, pero no se está refiriendo simplemente a que él tiene más fe que el otro. Está hablando del nivel de la dificultad del problema. No está hablando de la fe que tiene uno. Ya ves que hay unos que dicen, tengo fe, ayuda mi fe. Entonces no podemos nosotros decir que es de fe. Cuando hablamos de eso, de los que si uno es salvo o no es salvo, simplemente hay los que son salvos y los que no son salvos. No hay personas que son medio salvos. O sea, ya cuando se dice así, se escucha medio ridículo, ¿verdad? Medio salvos. Entonces, Santiago 1,
22. Entramos en el 22. Y vamos a volver a versículo 23. Santiago 2:22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. El primer parte ahí dice, ya ves. Entonces es algo que se mira, es algo que tú puedes visiblemente con tus ojos mirarlo. Y luego dice que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionado. Entonces, mira, no son ingredientes. Quizás en el sermón pasado, cuando yo dije paso 1 y paso 2, no me estaba yo refiriendo a que, de que tomas uno y necesito 2 ingredientes para que tenga fe. No, realmente nada más se necesita fe, porque las obras son automáticas. Acuérdate que habíamos hablado de los raíces, ¿no? Nuestra fe es como los raíces, y cuando los raíces crecen y el árbol crece, automáticamente crece la fruta. Automáticamente, no es de que, tengo que agregarle a mi fe. No, el fruto viene automáticamente. Nuestras obras salen de nuestra fe. Entonces un árbol su intención, su propósito es de traer fruto. Eso es su propósito. Entonces, si nace un árbol, entonces eso es su propósito. Y si no cumple con sus propósitos, ¿qué es? ¿Qué hacemos con algo que no cumple con su propósito? Lo regresamos, lo tiramos, lo regalamos, lo aventamos o más bien lo arrojamos al fuego, como dice la Escritura. Entonces, algo que no funciona. Cuando la semilla, acuérdate de eso, cuando habíamos hablado anteriormente, hablamos de Santiago en capítulo 1, que nosotros hemos recibido la palabra implantada, ¿no? Que fue como una semilla a nosotros, para los que son regenerados, para los que se consideran salvos. Entonces, adentro de nosotros fue depositada la semilla. Cuando tú ves una semilla hoy en día de un árbol, cualquier lugar, automáticamente adentro de esa semilla existe lo que consiste una semilla, en toda su ciencia, todo lo que Dios puso ahí, tiene para hacer un árbol, para crear fruto. Simplemente plantas la semilla, lo siembras, pones tierra buena y automáticamente va a salir el fruto. Y eso es lo que estamos hablando. No son 2 pasos, no es necesito esos 2 ingredientes, entonces voy a tener salvación. No, simplemente necesito fe y las obras salen de mi fe automáticamente. Su fe, hablando de Abraham, su fe y sus obras estaban cooperando. Entonces, como su fe y sus obras estaban cooperando, su fe fue perfeccionado. Entonces, no era perfecto hasta que se mira las obras en uno. Entonces, mucha gente, como había dicho anteriormente, mucha gente agarran su Biblia y ellos dicen, mira, aquí la fecha lo puedo ver porque me regalaron una Biblia y aquí la fecha cuando yo acepté a Cristo en mi vida. Entonces, pero eso realmente no aprueba nada. La semilla fue depositado en la tierra, vamos a decir. Entonces, ahora vamos a esperar. Vamos a ver si este creyente nuevo empieza a producir fruto. Vamos a ver si ese creyente nuevo empieza a convertirse de alguien que no tiene madurez y empieza a crecer poco a poco, anhela las cosas de Dios, odia las cosas que Dios odia.
y empieza a dejar la leche y ya empieza a tomar carne. Y cuando vemos eso, o sea, no vemos nada parecido en todo el mundo que piensan que son cristianos ahorita. La mayoría, por ejemplo, si todos los cristianos fueran obedientes, wow, tuviéramos avivamiento aquí, porque no podrían hacer nada más que predicar el evangelio, hablar del evangelio, hacer buenas obras. Imagínate, no sé cuántas personas declaran ser cristianos en este país, 50% por mínimo, 50% de las personas se creen cristianos aquí en Estados Unidos. Imagínate si, o sea, vemos 50% de las personas que se parecen súper santos, o estamos viendo algo contrario en las noticias hoy en día. Ya. Entonces es imposible que todos sean los cristianos que ellos dicen. Gálatas 5 y versículo 6. Gálatas 5 y versículo 6. Su fe y sus obras estaban cooperando juntos, entonces fueron perfeccionados. Vamos a mirar eso en Gálatas capítulo 5 y versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Aquí el clave es la fe que obra por amor. Entonces, nuestra fe, si lo tenemos, va a estar obrando por amor. Porque nosotros amamos a Él, es lo que dice la Escritura, amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Entonces, si Él, la verdad, nos amó y sí nos amó y fue reciprocado, entonces, y ahora ya nosotros amamos a Él, entonces vamos a estar obrando por amor. Y sería visible. Cuando alguien se pone a trabajar, se nota. En cualquier lugar se nota que alguien está trabajando. La fe tiene que mirarse. No existe nada parecido como fe invisible. No existe. Es imposible mostrarme tu fe sin mostrarme tus obras. O tú piénsalo, ¿cómo lo harías? Si no existen las obras, ¿cómo me vas a mostrar tu fe? Simplemente tengo que creerte. O sea, tengo que creerte que tú eres cristiano y darte todos los privilegios que vienen cuando uno es cristiano. Tengo que tratarte como una persona igual en el cuerpo de Cristo, y aunque no, va a ser muy visible que uno no es cristiano, etcétera, etcétera. Hebreos 11, 17 a 19. No existe tal cosa como fe invisible, y vamos a mirarlo en Abraham. Abraham no tenía fe invisible. Su fe fue muy, muy, muy visible. Hebreos 11, 17 a 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. En aquel tiempo no había nadie que había resucitado a alguien de la muerte. Eso no sucedió hasta que llegó a Jesucristo. Entonces, por eso aquí vemos algo, un sombra de Jesucristo aquí. Vamos a explicarlo. Pero en su mente de Abraham, él ya había sacrificado a su hijo Isaac. Entonces aquí cuando vemos, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, y dice, de donde también en sentido figurado lo volvió a
recibir. Entonces, como en su mente de él ya fue como si ya lo hubiera hecho, porque él estaba totalmente dispuesto, listo, y si Dios no lo detiene, él sacrifica a su hijo Isaac. Entonces, como él lo creyó tanto como para hacerlo, es como si Dios ya le regresó a su hijo de la muerte. Es como si Isaac ya estaba muerto. Entonces, Dios lo regresó en su mente. Entonces, 2000 años después, la historia termina. Dios ya no detiene la ira o la navaja, y toda su ira de Dios está puesto sobre Jesucristo. Cuando Dios lo resucita de la muerte. Abraham no miró a su hijo morir, igual como no miramos a Jesús morir. Pero nosotros somos llamados hijos de Abraham, aun cuando creemos igual que él creyó. Entonces, nosotros sabemos que él tenía fe porque miramos sus obras. Y es igual con nosotros. Sabemos que nosotros, dentro de la iglesia, adentro de todas las iglesias, si no vemos obras adentro de las personas, es muy difícil creer que realmente son salvos. Porque ellos no pueden llamarse hijos de Abraham. Si te llamas hijo de Abraham, muéstrame tus obras. Santiago 1 y versículo 23. Santiago 1 y versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago no está diciendo que al finalmente llegaste a la salvación cuando él dice esto. Y cumplió la escritura que dice, no está diciendo eso. Aquí es donde está la evidencia escrita. Su obra de Abraham, cuando él ofreció a Isaac, eso confirmó lo que estaba escrito de él acerca de ser justificado. Y vamos a mirarlo en Génesis 15. Génesis 15, versículos 5 y 6. En Génesis 15, versículos 5 a 6, aquí Abraham tiene 86 años. Tiene 86 años. Génesis 15, versículos 5 a 6. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Entonces, aquí estamos viendo cómo Abraham creyó y el Señor lo reconoció como justicia. Aquí y en otro lugar, también en versículo 12, vemos algo parecido. Aquí amplia un poquito la promesa. Pero aquí estamos viendo cuando se está naciendo el fe de Abraham. Aquí es donde estamos viendo la semilla implantada de Abraham. Es lo que estamos viendo. Y luego, Génesis 22, vamos a leer versículos 9 a 12. Aquí está más o menos, no sabemos, no está exactamente seguro, pero más o menos tiene como 115 años ahora. Y eso es más o menos como 40 años después que el Señor le había dado la promesa. Entonces pasó tiempo. Todavía no hemos mirado unas obras de Abraham. No hemos mirado las obras todavía. ¿Dónde están las obras? Si realmente eres salvo, ¿dónde están tus obras? Ahora vamos a mirarlo. Dice 9 a 12. Llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham,
edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí muchos dicen, y después de estudiarlo ahora, yo estoy de acuerdo, cuando habla de su hijo Isaac, usa la palabra muchacho, joven, chico. Eso es básicamente lo que quiere decir la palabra cuando miramos esa palabra usado en otros versículos. Y siempre se refería a un joven como un teenager, alguien que tenía como de 13 a 17 años. Entonces, vemos a Isaac, tiene 15 a 17 años. Y como que alguien que tiene 115 años va a atar a alguien que tiene 15 a 17 años. Eso es muy improbable, ¿verdad? A menos que, como tenemos a Abraham, está siendo nuestro padre de fe, viviendo una vida de obediencia, también enseñando a sus hijos de ser obedientes a sus padres y a Dios mismo. Eso es lo que está sucediendo ahí. Versículo 10. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Ahí dice, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo. Ahora, Dios siempre sabía que Él lo iba a hacer. Dios sabe todo. Simplemente nos dice, siempre cuando ves en las Escrituras que Dios extendió su mano o se miró hacia la tierra, como si tuviera ojos, o sea, en el respeto como nosotros, eso no es cierto. Él habla de un perspectivo de un hombre y eso es lo que nos está mostrando aquí. Dice, porque ahora sé que temes a Dios. Así es como un hombre lo miraría, ¿no? Yo miro las obras de otra persona y yo puedo decir, que ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que eres un cristiano verdadero porque veo tus obras. Eso es lo que está pasando aquí. Es porque la fe nos fue dada para creer. Voy a empezar antes aquí. La gente aquí, ¿sí te has dado cuenta cómo la gente selecciona las escrituras para lograr sus propósitos, ¿no? Como que van diciendo, ese no me gusta, ese sí me gusta, y van haciendo su propio Biblia, van haciendo su propio doctrina. Y yo siempre me he puesto a pensar, ¿por qué la gente no usa para creer, ¿no? Si sabemos que hay gente que supuestamente tienen tanta fe, dicen que yo no voy a enviar a mi hijo al hospital cuando él está grave, porque tengo fe que el Señor lo va a curar. Como si todos nosotros fuéramos como Power Rangers aquí sobre la tierra con niveles diferentes de fe y como si alguien pudiera llegar a ese nivel. La fe nos está dada para creer, no para hacer. Dios hace, todo pasa automáticamente, naturalmente, todo por Dios, todo para Él, todo en Él, con su poder, con nada de ayuda de nosotros. La única ayuda que nosotros le dimos a Dios fue el pecado que hicimos, que lo creó necesario enviar a su único Hijo por nosotros. Entonces, eso es la fe. La fe es para creer, no es para hacer cosas. El hacer cosas viene naturalmente en nuestra vida, naturalmente. Dice, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu único Hijo. Porque nadie hoy en día hace eso, ¿no? Dice, yo tengo fe de que voy a matar a mi hijo
y Dios lo va a renacer. ¿Por qué no dicen voy a tomar drano o veneno, ¿no? Y voy a creer que el Señor, que nada me va a lastimar? No, porque son inteligentes aquí, hablando humanamente, y ellos saben lo que pueden hacer y saben lo que no. Siempre se están fingiendo. Aquí estamos hablando de la fe. La fe, la fe, la fe. La fe es visible. Ahora, Efesios 2 y versículo 8. Vamos a leer versículos 2, Efesios 2, versículos 8 y versículo 10. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y en esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Es don de Dios. Dios hizo todo. Abraham no hizo nada. Abraham no hizo absolutamente nada, y nosotros tampoco. O sea, si alguien quisiera, me gustaría que me enseñara dónde Abraham hizo algo. Dios fue hacia Abraham. Abraham no fue hacia él, y eso va a ser muy claro en unos versículos que siguen. Luego dice en versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura suya, no somos hechura de nuestro. ¿Me entiendes? Nosotros no hicimos a nosotros mismos. El barro no hizo el alfarero, y el barro no le dice al alfarero lo que él va a hacer. No, el alfarero hizo todo. Él fue por el barro, lo puso en su lugar, lo formó y hizo todo. Más evidencia, vemos a versículo 10, esa es más evidencia que Santiago y Pablo estaban de acuerdo en la fe y las obras. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Eso fue escrito por Pablo. Efesios fue escrito por Pablo. Somos creados por buenas obras que Dios creó desde antemano. Entonces, Pablo y Santiago están de acuerdo en fe y obras. Ahora entramos en nuestro último versículo, Santiago 1:24. Esta noche, la semana que entra, cubriremos versículos 25 y 26 para terminar capítulo 2. Santiago 1:24. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Otra vez repito, la fe sin obras no puede ser aprobada. Acuérdate, en el último sermón, en versículo 19, hablamos de que los demonios crean y ellos tiemblan. Entonces, ellos no tenían obras. Sí tenían obras, pero las obras eran malos. Entonces, sin obras es imposible ver si tú eres un árbol bueno o un árbol malo. Ahora vamos a mirar en Romanos 4, versículos 2 a 6. Esa es una pieza de oro, esta sección de escritura. Se trata del Evangelio y respalda lo que hemos dicho esta noche. Romanos 4, versículos 2 a 6. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. Obvio, ¿verdad? Entonces, si él lo hizo, si él con su propia fuerza y su energía, por ejemplo, hoy en día tenemos las iglesias donde dicen levanta la mano, toma un paso para frente, repite esa oración después de mí. Luego la gente dice, tomé el primer paso, entregué mi corazón,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos podrían jactarse de que ellos hicieron algo, pero no, es algo sobrenatural cuando alguien se salva. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, o sea, con su propia obra nada más. Dios no está agrado en esa situación. Versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Simplemente de creer. Ahora, versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Cuando nosotros tenemos un trabajo, aquí hablamos de la vida natural, cuando nosotros tenemos un trabajo y nosotros nos ponemos a trabajar, al fin de cuentas nosotros nos entregan un cheque y dicen, ya estás pagado, ya has recibido tu sueldo por completo. Entonces, en ese caso no es un regalo, no es un don. Entonces, Efesios 2, versículo 8, que hemos recibido por gracia, entonces eso sería imposible, porque nosotros lo hemos hecho, ya eso es lo que está hablando, cuando la gente trata de lograr por obras. Nada se le debe, no es un regalo. Entonces, en este caso, la persona no está tratando de ganarlo. Estamos hablando del versículo 4. No está tratando de ganarlo. Dios no espera para que nosotros llegue a Él. Él viene hacia nosotros. Leamos versículo 5. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces, sí, ese es el parte, perdón. Él no está tratando de ganarlo. Esta persona no está tratando de ganar la salvación. Fíjate lo que dice otra vez. Pero al que no trabaja, él simplemente lo recibe. ¿Dios me ama? En Juan 3:16, sí, Él te ama. O sea, ya está pagado. O sea, algún día, sí, ya. ¡Wow! Y empiezan a creer y empiezan a hacer la palabra implantada en ellos y empieza a creer por simplemente creer. Y automáticamente por el agradecimiento empiezan a obrar el Evangelio. Los raíces crecen, el tronco, las hojas y luego el fruto y ellos ya son salvos, pero lo hicieron ellos no tratando de ganarlo. Y muchos de nosotros tratamos de ganarlo, pero la fe es algo que nace. Y aquí al último dice, versículo 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Déjame retroceder un poquito porque lo mero del Evangelio está en versículo 5. Dice, cree en aquel que justifica al impío. Entonces, eso es Abraham. Abraham creyó en el que justifica al impío. Y eso es el Evangelio, ¿no? Él no dice ahí, cree en aquel que justifica el bueno. No, Él justifica el impío. Entonces tú ya eres una pérdida total. Yo soy una pérdida total. No hay ayuda por mí. Yo no puedo ayudarme a menos que Dios viene por mí. Y dice, cree en aquel que justifica el impío. Algún día tú y yo, ya nosotros siendo salvos, nosotros somos declarados justos ante los ojos de Dios. Nosotros hemos sido justificados no por nuestras obras, sino por las obras de Jesucristo. Y si yo quiero ser llamado hijo de Abraham, entonces yo tengo que obedecer igual que Abraham. Si yo quiero ser llamado hijo de Abraham, yo tengo que hacer la palabra y no solamente
escuchar la palabra. Y eso es el problema hoy en día en muchos lugares en el mundo, de que vemos muchas personas que escuchan y vemos pocas personas que hacen. Y eso, regresando a un poquito, unos sermones antes, hablamos de qué es lo que Dios pide para terminar. Dios pide que seamos nosotros ricos en buenas obras, ricos hacia los demás y ricos hacia Dios. Y eso es las obras que nosotros empezamos a hacer hacia otros, hacia Dios. Simplemente hacemos obras buenas, no porque luchamos por hacerlos, no porque deseamos hacerlos, simplemente porque nacen automáticamente cuando vemos alguna situación triste y nosotros sacrificamos para ayudarlo, cuando vemos personas lastimados, cuando vemos injusticia y buscamos justicia para ellos, buscamos la causa de los pobres, porque Dios es para los pobres. Entonces, terminando el versículo 24, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Necesita haber obras en nuestra vida si nosotros tenemos salvación, y esa es una gran cosa para que nos autoexaminemos cuando en nuestro tiempo de devoción, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, simplemente de convertir esas cosas en preguntas, ¿no? Señor, ¿de veras existe buenas obras en mi vida? ¿De veras soy rico hacia otros? ¿Qué es ser rico hacia ti, Señor? ¿Cómo podría yo ser rico hacia ti? Simplemente haciendo esas preguntas en el autoexaminación. Y luego lo que descubrimos, lo que sale en nuestra mente, la respuesta que nosotros damos a nosotros mismos, nos dice, y debido a lo que escuchamos, le hacemos, ¿no? Podemos llegar a la conclusión, sí soy rico hacia Dios, sí soy rico hacia otros. Ok, estás bien, pero sí es bueno revisar, checar de vez en cuando que sigues produciendo, porque a veces los árboles se echan a perder y fin de cuentas damos cuenta que era algo artificial. Pero sí, obras, fe sin obras está muerto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra otra vez, una vez más, Señor, exhortándonos para poder hacer tu obra, no solamente escucharlo. No venir a la iglesia solamente porque hay que cumplir, porque no me van a mirar y pues tengo que estar ahí. No, venimos porque queremos ser ricos hacia ti, Señor. Valoramos tu palabra. Queremos ser nutridos por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra implantada en nuestra vida que sigue creciendo hasta la fecha. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Señor. Amén.